les habíamos anticipado hace unos minutitos nada más, ya estamos acompañados aquí en la mesa del doctor Sayago Luis, matrícula profesional 1674. Él es especialista en alergia e inmunología clínica, además de ser presidente de la Sociedad Argentina de Alergia. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Milena y Augusto. Bueno, muchas gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. La verdad, muy oportuno. Empezamos la temporada invierno y ya estuvimos charlando con una Nutri sobre las recomendaciones para esta etapa del año, pero innegablemente algo que nos afecta a todos en el invierno es el decir, no, esta alergia, este resfrío, este estornudo, ¿lo tenía de antes o apareció ahora? Pero vamos a aclararle a nuestra audiencia qué son las alergias y también cuál es su especialidad en la inmunología clínica. Bueno, las alergias es un proceso inflamatorio que aparece en cualquier parte del cuerpo, lo más frecuente es en la vía aérea, que se produce por generalmente alguna sustancia externa que ingiere al cuerpo, que ingresa al cuerpo, y una predisposición genética. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera no es alérgico. Tienes que tener la predisposición a producir ese proceso inflamatorio. Es que por eso que muchas veces uno a veces se confunde y habla en general de alergia, por ejemplo, cuando está resfriado, es decir, cuando tiene una rinitis, o sea, una inflamación en la nariz, y una rinitis alérgica, ¿sí? Claro. Y más por ahí en esta época. Sí, más habitual, ¿no? En esta época que uno dice, estoy con alergia. Claro. En realidad, los síntomas son muy parecidos porque uno cuando está resfriado tiene esa agüita en la nariz que le cae, se llama rinorrea, sí. A veces tiene estornudos también, raramente tiene picazón en la nariz, el que tiene resfrío por la época estacional. O sea, la diferencia es principalmente es que en el cuadro de resfrío generalmente es ocasional, ¿sí? Duran unos días, por ahí puede tener un episodio de un poquito de fiebre o no, o los mocos, la secreción a veces un poquito más espesa. En cambio, la alergia generalmente puede ser que el paciente tenga todo el año, a veces puede ser estacional, es decir, en una época, por ejemplo, en primavera, por ejemplo, en verano. Claro. Y la característica principalmente es que se repite en el tiempo, porque como recién acabo de decir, es genético. O sea, claro, tiene esa predisposición el paciente. Y bien, cuando inhala ciertas sustancias que se llaman alergenos, desencadena el proceso, en este caso de rinitis. Bien, Doc, ¿y de qué trata la especialidad que usted tiene, que es inmunología clínica? Claro. O sea, mi especialidad habla de esos procesos inflamatorios que recién acabo de explicar, y está todo relacionado con la parte inmunológica del cuerpo. O sea, todos los procesos, o sea, que compete a la inmunidad, ya sea una inmunidad que habitualmente tenemos natural nosotros en el cuerpo, o una inmunidad adquirida que se va adquiriendo con el tiempo, con las diferentes generalmente incorporación de antígenos, o sea, sustancias en el cuerpo, y que el organismo los reconoce como propios. Cuando se produce un proceso, digamos, patológico, ¿sí? Una inflamación, aquí el sistema inmunológico reacciona, y bueno, y tiene síntomas el paciente, y ahí nos vemos nosotros, ¿no? Con mi especialidad. Comprendo. Doc, le hago una consulta. Entonces, ya tenemos claro la sintomatología, ya tenemos clara qué es alergia, qué es algo estacionario. Bien. Pero me interesaría saber cuál sería el proceder para detectar justamente a qué somos alérgicos con precisión. Bueno, así el paciente, como por ejemplo te cae a la consulta, generalmente en este caso puede ser una rinitis, un proceso de la nariz, decíamos, a veces claro, de los ojos, o muchas veces también de los bronquios, que el paciente empieza con que se le cierra el pecho, que le falta el aire, etc. El paciente cuando te consulta, habitualmente el paciente alérgico, nosotros vemos que generalmente tiene estos episodios en el año muchas veces, ¿sí? Muchas veces el paciente empieza con los síntomas. Y el paciente que en esta época, en forma ocasional, tiene los síntomas, ¿sí? Y generalmente uno sospecha que es de la época nada más. ¿Y cómo nosotros diagnosticamos que el paciente es alérgico? Obviamente con el interrogatorio, preguntarle al paciente, y también con los estudios complementarios.
De esos estudios complementarios que se solicitan son análisis en sangre, que se dosa un anticuerpo que se llama IgE o inmunoglobulina E. Ese anticuerpo te dice la genética, no te dice a qué sos alérgico, te dice que tienes esa genética, esa predisposición a tener estos procesos inflamatorios alérgicos, ¿sí? Y cuando uno ve que el paciente tiene alto en general, se hace unas pruebas en la piel, ¿sí? Claro. Que se llaman los famosos test de alergia y que nosotros los médicos le decimos prick test. Bueno, test de alergia, test en la piel. Bien. En este caso se hacen las pruebas, depende lo que el médico sospecha. O sea, no hay para hacer a todo. Claro, que seguramente dependerá de la charla previa con el paciente. La para ver que si el paciente me dice, mira, yo la verdad que entro a mi casa y adentro de mi casa estornudo con la colcha o limpio la casa, que es el famoso polvillo, que esos son ácaros que hay ahí, u hongos puede haber también. En este caso yo sospecho y le hago las pruebas a lo que sospecho, en este caso ácaros, hongos, etc. Hay pacientes que tienen síntomas estacionales, todo el año andan de 10 y tienen síntomas en invierno, en primavera, por ejemplo, o en verano. En este caso, el médico sospecha que puede tener alergia estacional a ciertos árboles o a ciertos arbustos, etc. Me imagino, Doc, que esto de los ácaros y los hongos es mucho más frecuente en estas épocas porque uno a veces se calefacciona o no ventila lo suficiente un ambiente y es ahí donde estamos expuestos a esto. Sí, eso vos sabés que es muy interesante como medidas de podemos decir, prevención para la gente, ¿no? Bien. Porque en esta época, cuando empieza el frío, más los santiagueños que no nos gusta el frío, esto no, cualquier pequeño frío ya no ponemos una campera. Una campera, sí. Nosotros, ¿qué nos ponemos? Pullover, la campera, los primeros fríos que nos ponemos. Y prendemos la calefacción, ¿sí? O sea, estamos en un ambiente interior calefaccionado. O sea, es como un invernadero, como un caldo de cultivo para los ácaros. Totalmente. Ácaros, hongos. Entonces vos, dentro de tu casa, el paciente, los más síntomas tienes dentro de la casa. El paciente alérgico estamos hablando. Claro. Que tiene esa predisposición a tener una patología alérgica, lo tiene muchas veces más adentro de su casa. O sea, caldo de cultivo con la calefacción de ácaros, de hongo, pelos de mascotas también. El paciente puede tener síntomas. Y bueno, ¿qué medidas de prevención te podemos decir que puedes tener en esta situación? Obviamente, cuando hay solcito, tratar de abrir la ventana por lo menos 10, 15 minutos para que circule. Claro. Si está con la calefacción permanentemente, eso te seca la vía aérea. La vía aérea tiene que estar húmeda. Entonces te seca, el paciente se le inflama más la vía aérea y tiene más síntomas. Claro, alérgico. Hasta el no alérgico también. También, sí, por eso. Entonces poner humidificadores, todo eso sirve. Bien. También cuando vos sales, otras medidas de prevención, cuando vos sales a la calle, calentito aquí, vas afuera, un frío, irrita la vía aérea el aire seco. Entonces vos tenés que estar permanentemente con un botellito de agua, ¿sí? Para humedecer. Que a veces uno en invierno deja de hidratarse. La hidratación humidifica la vía aérea, ¿sí? En el alérgico y en el no alérgico, ¿sí? Todas esas medidas son preventivas importantes. La hidratación, ¿sí? La alimentación también es muy importante. Tienes que tratar de comer alimentos que no sean grasos, alimentos como frutas, verduras. Muchas veces hoy en día va a la verdulería y tienes que tratar de comprar alimentos estacionales. Naranja, mandarina, que son baratos ahora en esta época. Claro. Tienen vitamina C, te hidratan. ¿Sí? Todas esas pequeñas cosas hacen que la vía aérea en realidad esté más hidratada y no tengas tantos síntomas, ¿no? Exacto. Bueno, aquí claramente coinciden nuestros profesionales. Los invitamos a ver la nota, aprovechando la mención del doctor Luis Sayago, sobre lo que hicimos en el Liven con la nutricionista Sol Mirenda sobre la alimentación de invierno. Y nos daba tips y nos hablaba sobre también la hidratación en esta temporada, donde como no sentimos calor, no transpiramos, no sentimos como el cuerpo naturalmente se va deshidratando, ¿no? Me parece muy interesante también, y recordarle a la gente con quién estamos y a qué va esta conversación. Nos acompaña el doctor Luis Sayago, matrícula profesional 1674. Él es justamente especialista en alergia e inmunología clínica. Y me resulta interesante un tema que nos dialogaba recién, referido
a la cuestión genética, yo quiero consultarle, entonces, ¿esta predisposición se trata de algo que se hereda o es la alergia algo que se puede evitar? Vos sabés que es muy interesante la pregunta que vos me haces. Se hereda. Para ser alérgico se tiene que heredar. Es un gen que te hereda. No necesariamente, pues si vos sos alérgico a tu mamá o tu papá, vos vas a heredar esa predisposición, porque no es algo dominante, ¿no? Pueden saltear generaciones, pero siempre se hereda. Ese gen es un gen de inflamación. Se hereda, incorporas algo externo en tu cuerpo, que lo más frecuente es lo inhalatorio, y se desencadena inflamación. Pero siempre se hereda. Bien, Doc, le consulto, es muy normal en esta época la automedicación con distintos medicamentos para cortar esa gotita de la nariz que nos molesta todo el día, el estornudo constante. ¿Qué pasa con eso? ¿Estamos tapando quizá una alergia? ¿En qué caso yo puedo recurrir a estos medicamentos de venta libre? ¿En qué caso tengo que acudir con un profesional? Mira, con respecto a la medicación, digamos, lo que corresponde siempre acudir a la consulta ante la adquisición de cualquier medicamento. Te voy a explicar por qué. Obviamente uno tiene a veces un resfrío, que es algo ocasional más en esta época, y va a la farmacia y le dan un antihistamínico, que uno conoce habitualmente, un antialérgico, puedo decir, en la jerga general, ¿sí? El antihistamínico tiene efectos terapéuticos y efectos colaterales, muchos efectos colaterales, porque hay muchos tipos de antihistamínicos. Dentro de los efectos colaterales son la sedación, efectos anticolinérgicos, por ejemplo, visión borrosa en algunos pacientes, a veces como medio dormidos están, como si fuesen tomar unos vasitos de vino, porque pasa la barrera del cerebro, hematoencefálica que se llama, y puede producir leve sedación. Imagínate si conduces. Y todo eso te dice el médico cuando vos vas y te prescribe una medicación. Y aparte, a todos los pacientes no tienen ese efecto secundario. Algunos pueden tenerlo, otros no. Por lo tanto, es muy importante la prescripción con el médico, ¿no? Bien. Doc, nos dicen que se lo escucha bajito, así que le vamos a pedir que se acerque un poquitito. Listo. Ahí está. Porque parece que no solo hay gente con alergia, sino gente que está medio sorda en nuestra audiencia. Pero, bueno, es la costumbre. También lo hemos sacado al doc del consultorio, lo ponemos frente al micrófono y no es lo mismo la receta que esto acá al frente. Así bueno, la verdad, muy interesante también poder comprender la sintomatología en esta etapa del año, como para también hacer la diferenciación. Esto es temporario, esto me pasa desde antes. Doc, ahí tengo otra pregunta que es referida a cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico. Nos hablaba de la alimentación, nos hablaba también de ventilar los espacios, pero hay pequeños detalles como para ir tomando de manera diaria. Por ejemplo, pienso que en su momento me dijeron, bueno, las almohadas, ponelas al sol para que los ácaros y los hongos... Está bien. A ver. Bueno, mira... una cosa es, en esta época, cómo vas a hacer para tener mejor tu sistema inmunológico. Eso generalmente es para la gente en general, no necesariamente el alérgico, ¿no? Claro. Hay 3 a 4 cosas que es lo más importante. No hay secreto. O sea, el primero es dormir bien. O sea, el dormir es como el comer bien. Y quizás más importante que comer. Y uno a veces cree que no es así. Cuando vos duermes, cuando estás durmiendo, regeneran tus células. Tus células se empiezan a curar, se empiezan a fortalecer. Por lo tanto, mira de importante lo que es el dormir, ¿sí? Por lo menos 7 horas. Vos decime, en una encuesta de 100 personas adultas, ¿quién duerme 7 horas? Doc, no llego. No. Doc, no llego a la mitad, capaz. No llegamos. No llegamos. No. Y no es lo mismo. A ver, perdón, lo voy a interrumpir y voy a hacer una consulta. ¿Es lo mismo dormir 7 horas de corrido que, por ejemplo, hacer un corte y cumplir las 7 horas en un descanso ahí intercalado? Lo más importante es el sueño profundo. Se llama sueño REM. No se cumple ese ciclo de sueño. Exactamente, ese sueño. No es lo mismo, duerme 2 horas, te levanta porque, qué sé yo, está llorando tu bebé o lo que sea. Dormir, levantarte. No, es sueño reparador, que se llama. ¿Sí? Claro. Sueño reparador. Ese es un tema que hoy en día, por un montón de situaciones en la vida o sociales,
la gente no, o la mayoría de nosotros no tenemos, pero el sueño es muy importante. Y quizás una vez cuida la alimentación y todo, pero el dormir no. El punto número 2 es, como dije, la alimentación, ¿sí? La alimentación equilibrada, ¿sí? No tener excesos, tampoco muchas sustancias. Es importantísimo la alimentación. Como recién decía, en esta época, hidratarse bien, comer más fruta, más verdura, tratar de no abusar del alcohol. La alimentación es muy importante. Punto 3, la actividad física. Nosotros, los seres humanos, somos para movernos, no estamos para estar sentados todo el día, ¿sí? Nosotros, desde que empezamos en las primeras épocas de las cavernas, en esa época éramos recolectores, ¿sí? Y después éramos cazadores, pero siempre andábamos, ¿sí? Entonces es muy importante la actividad física a todas las edades. Constante, ¿sí? Es constante. Claro, poder realizar el hábito. Es regular. Y sobre todo al aire libre, ¿no? Me imagino. Si se puede, mucho mejor al aire libre, porque el respirar es muy importante. Pero bueno, uno hace a veces lo que puede, pero tiene que tener una actividad física regular. Esas 3 cosas son básicas. Con respecto a los alérgicos, en este tema principalmente, lo que recién decía, o sea, tratar de no estar en lugares cerrados, calefaccionados en esta época, ventilar los ambientes, lavar las colchas, cuando sacan los pullovers, lavarlos con agua caliente para sacar los ácaros. Y en esta época, tratar de, cuando salgas afuera, ¿sí? Uno se abriga, o sea, uno no se enferma cuando se desabriga. En realidad, el abrigarse es parte de contener también la temperatura del cuerpo, ¿no? Y principalmente cuando vos sales a un ambiente muy frío, tápate la boca, ¿sí? Y respira por la nariz. Porque la nariz, en muchos vasos, es como una turbina la nariz, ¿sí? Cuando vos entras aire, cuando estás afuera, es aire frío y seco. Cuando te entra aire por la nariz, está húmedo. Claro. Comprendo. Doc, le voy a hacer una última consulta que va referida a la normalización, sobre todo después de la pandemia, del adulto mayor al utilizar barbijo en esta época del año. ¿Eso es positivo o puede ser también una forma de quizá bajar la inmunidad, sobre todo en esta época del año? Mira, yo y las evidencias no creo que sea necesario en una persona sana andar con barbijo. O sea, si una persona está sana y bueno, no tiene ningún proceso respiratorio ni nada, normalmente tiene que andar sin barbijo porque, digamos, ocluye la vía respiratoria y no hace que el funcionamiento normal que tiene la nariz se cumpla. Por lo tanto, el usar permanentemente barbijo en una persona sana, no. Ahora, obviamente, si esta persona está resfriada, está con una virosis, bueno, quizás sí, bueno, podrá usar un par de días para no contagiar a la otra persona, ¿no? Claro, Doc, lo llevo a la actualidad, lo que le preguntaba antes, ¿no? Sí. Había escuchado ahí en redes a alguien que afirmaba que había dejado leche, lácteos y las alergias le habían desaparecido. A la vez también lo charlábamos como el paciente ya llega con mucha información, ¿no? A su consultorio. Sí. Consultarle acerca de esto primero y acerca de esta situación que antes quizás no se daba, donde el paciente venía antes dispuesto a que usted le diga algo y hoy ya viene con una teoría previa, ¿no? Claro. Bueno, obviamente hoy en día con la información que todos tenemos, la inteligencia artificial, que el paciente, eso pasa en todas las áreas, ¿no? Que el paciente está informado, está bueno. O sea, por lo menos tengo un poco de información o curiosidad. Yo pienso que la mayoría quiere saber qué tiene, aunque no es profesional de la salud ni médico, bueno, no, a veces no entiende. Yo creo que el área de la medicina, por más IA que haya, es el contacto médico-paciente es parte del tratamiento, ¿no? Totalmente. Pero sí, a mí me parece buenísimo que por lo menos estén algo informado porque vos lo escuchas y bueno, y realmente le das más información para que se quede más tranquilo el paciente. Sí, es un tema, ¿no? Pero todo eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Lo bueno es la información, lo malo es que a veces, bueno, ya se hacen dependiente hasta como médico, la inteligencia artificial y bueno, pasan muchas cosas como, bueno, los efectos secundarios de la medicación, los malos diagnósticos, etcétera. Con respecto a lo que me decías de la leche,
Ajá, que muchas veces, como me decía esa persona que me imagino que haber sido adulto, no sé de la edad que... Sí, usted ha visto que hoy es un mito, ¿no? Entonces la idea es ver si realmente es un mito o lo desmitificamos. Mira, la leche es todo un tema, porque la leche de vaca estamos hablando, ¿no? Claro, claro. La leche de vaca es un alimento que después de la lactancia no es un alimento esencial para el ser humano, porque es una leche que no es de especie en realidad. Pero bueno, uno toma la leche, el mito, bueno, el calcio y todo eso por el tema de la leche. Si uno no toma leche, no pasa nada. Pero sí, la leche, lo que pasa es que con el tiempo, el aparato gastrointestinal, no de todos los pacientes, empieza a disminuir la parte enzimática, que son enzimas que llaman lactasas, que degradan la lactosa que tiene la leche. La leche tiene lactosa. Entonces, al tener pocas enzimas en el adulto, eso lo que hace que al no degradar la lactasa se transforma en hidrato de carbono y se infla la panza, se hincha. Y a veces aumenta la permeabilidad intestinal, produce toxinas en algunos pacientes, no en todos, y produce otros síntomas, a veces en la piel también. Y esos pacientes muchas veces cuando les sacan la leche mejoran en forma sustancial. No son alergias, son intolerancias. Que es distinto. Perfecto. El paciente alérgico a la leche, a las proteínas de leche, no puede tomar ningún derivado lácteo, porque obviamente es la proteína. Y se da mucho más frecuentemente en pediatría. En el adulto más raro. Lo más frecuente son las intolerancias. ¿Sí? Excelente. Esa es la diferencia. Pero para eso tiene que consultar al médico. Claro, totalmente, totalmente. O sea, sí, googleen, pero sí o sí también irrevocablemente lo que uno tienen sospecha. que ir al médico. Claro, tiene ¿Y que dónde pueden encontrar un médico? Bueno, en el Centro Canon Salud atiende el doctor Sayago Luis, que hoy nos acompaña, Belgrano Sur 1647. Si con la charla del día de hoy sentiste que hay algo que tienes que consultar, siempre acudamos a los que saben, a los que nos pueden brindar, por sobre todas las cosas, garantías sobre qué procedimiento tenemos que realizarnos, detectar la enfermedad, la alergia o quizá un resfrío temporal y nada más, y tratarlo. Doc, le agradecemos rotundamente que haya venido de manera voluntaria a someterse a este cuestionario para poder brindarle información a la gente para que, por sobre todas las cosas, sigamos concientizando el cuidado de la salud que muchas veces, por sobre todo en épocas de crisis, se ve relegado, se desplaza, se descuida y se termina uno automedicando sin quizá reconocer los riesgos que eso conlleva, ¿no? Le agradecemos por venir, lo esperamos indudablemente en otra ocasión para hablar, ¿por qué no?, de todo lo que significa cigarrillos, los famosos vapor y demás, para también generar un poco de conciencia. No, muchas gracias a ustedes, y la verdad que lo más importante es la prevención a la población, ¿no? Más en esta época. O sea, más importante es no llegar al médico, prevención. Totalmente. Y son pequeñas cositas que algo hemos hablado que hay que hacer para tratar de estar saludable. Exactamente. Bueno, así fue la pasada y la visita del doctor Sayago Luis, matrícula profesional 1674, que nos habló sobre las alergias, nos habló sobre la prevención, sobre el tratamiento, sobre el procedimiento para llegar a definir qué es a lo que le estamos teniendo un repele automático. El